Buenos días, internauta. En este 17º tuto haremos unos cuantos arreglos sobre la estructura del proyecto. A lo largo de este video no vamos a añadir ningún tipo de fichero nuevo. La estructura va a ser idéntica a la de la versión 16. He cambiado y actualizado el fichero POM, añadiendo una referencia a lo que íbamos a hacer hoy. A nivel del main controller indico que estamos modificando elementos de la nav, que también vamos a realizar cambios a nivel de los menús de cada controlador y que vamos a modificar el formulario user para bloquear la opción para modificar el username una vez creada. En el video 15 estaba hablando del principio de sustitución del disco, que es uno de los 5 principios de Solid. Solid nos da unas instrucciones para realizar proyectos de programación orientada a objetos. La idea es que nos da como principios a respetar para poder codificar correctamente, realizar códigos que son más fáciles de mantener, de realizar, de cambiar, etc. Nosotros con este proyecto estamos intentando implementar una estructura que respete los principios SOLID. Entonces, SOLID son 5 principios y la S de SOLID es un Single Responsibility. Cada una de las clases que tenemos solo tienen que tener una responsabilidad. No pueden tener la responsabilidad de 2 elementos. ¿Por qué? Porque simplemente a un momento dado, si tú realizas un cambio sobre un controlador que está haciendo 2, 3, 4, 5 cosas distintas, te arriesgas a que pues, los cambios que estás realizando pues, que afecte a todo el proyecto. Y esto, el hecho de tener solo una responsabilidad al nivel de una clase, cuando realizas un cambio, pues te aseguras pues, que no afecte a los demás elementos porque los has separado. Entonces nosotros aquí tenemos un proyecto en el que tenemos más o menos 3 capas de funcionamiento: el controlador, el service y el repository. El controlador, los controllers, el service, toda la capa de service y el DAO, repository. El service, ¿para qué sirve? Hasta ahora no lo hemos utilizado. Hoy haremos algo, un cambio significativo justamente para mostrarte qué es lo que puedes hacer con ello. El controlador lo que hace es controlar que la entrada de usuario desde el formulario sea válida. Una vez que está válida, pasa los datos al service o imprime en las vistas. Entonces, una vez validada, hace un transfer de datos. Después, cuando llega a repository, lo que hace el repository es transmitir los datos a nivel de la base de datos. Los transforma para poder adaptarla a la base de datos, a la tabla de la base de datos. Y service lo que hace es te da la posibilidad de realizar un cambio sobre los datos que recibes. Si tú a un momento dado tienes que realizar este cambio en el controlador, por ejemplo, recibes un usuario su email o el apellido de la persona, y piensas que es necesario que para que los datos a nivel de la base de datos estén mejor organizados, pues todos los emails les metes en minúscula y todos los apellidos los metes en mayúscula. Pero este cambio no lo puedes hacer a nivel del controlador porque ahí estarías realizando 2 cosas. Tampoco lo puedes hacer a nivel del repository porque estarías también haciendo 2 cosas. Lo tienes que hacer en una capa específica. Esto se hace con la capa de servicios, la capa de negocio. En la capa de negocio recuperas los datos y los transmites modificados. Es lo que haremos en este vídeo. Bien, en el primer punto lo que trato de conseguir es que al ejecutar la gestión de libros o la gestión de categoría, el enlace que se encuentra en la navegación
se quede como activado. Eso es una opción que tengo yo por momentos metido solo en la portada. Siempre se queda activada. Esto se hace pues preguntando al sistema si una determinada variable existe. Entonces, si yo, por ejemplo, determino que menú es igual a aquí, pues si el menú es igual a portada, entonces preguntas y entonces atribuyes el valor active. Si no, no atribuyes ningún valor. Y este active ya lo puedo quitar. Y sería esto que necesitaría hacer ahora es coger ese elemento y pegármelo también en los demás enlaces que a nivel de la clase, pero en vez de portada aquí sería lista libros, por ejemplo. ¿Ok? Y en categorías y en usuarios lo único que haríamos es cambiar el nombre de la variable. Categorías, seleccionar categorías, menú, ok. Aprovecho para realizar un cambio a nivel del Bootstrap. Voy a actualizar la referencia al proyecto. Me dirijo a Docs, Download y voy a coger ese enlace, voy a copiar y lo pego en mi proyecto, donde esta la quito y me quedo con la versión del Bootstrap. La relación, ya, con esto me podría valer. Voy a hacer lo mismo con el pie de página y los elementos de JavaScript. Entonces me dirijo al pie de página y estos enlaces les quito y les reemplazo por los nuevos. Y ahora a nivel de los controladores sería añadir en cada uno de los atributos una variable más. Entonces aquí coges ese elemento, es menú y se llama, ese sería lista de usuarios. Y esto lo copio y lo pego en los demás. Entonces en categoría sería categorías. A nivel del book controller, comentar que he realizado un cambio a nivel del book controller porque tenía dos métodos que hacían básicamente lo mismo, pero que estaban utilizando dos clases. Uno que era ModelingView y el otro que era un string clásico para devolver la lista de vistas. Y entonces lo que he hecho es quitar el ModelingView y mantener simplemente el string para poder solo tener una forma de llamar las vistas. Entonces aquí me faltaría añadir el menú. Menú, lista, libros. En portada no está, lo voy a meter ahora mismo. Entonces es en el mail controller. Aquí lo puedo dejar con el de antes, no pasa nada, que solo hay uno. Y es menú, inicio, portada. Portada. Guardo y recargo. Al recargar se me debería de activar aquí la portada en negro. Ok. Segundo punto. Bien, aquí un cambio muy pequeño que quiero realizar a nivel del formulario.
al nivel del campo username. Quiero que la opción de poder modificar el username sea bloqueada, no accesible al usuario en caso de que ya esté creado el usuario. ¿Ok? Entonces, aquí lo que haría es, al nivel del input, añadiría una etiqueta choose, y en esta etiqueta añadiría otra para indicar cuando una cosa en concreto se está realizando, es when, y el test sería si, por ejemplo, el parámetro que tenemos el nivel de la URL, el parámetro que recibimos aquí, si yo estoy modificando, aquí tengo un parámetro, ese parámetro se llama username. Pues entonces con este parámetro que voy a trabajar yo ahora. Si ese parámetro no existe, username igual a null, entonces me va a realizar una cosa en concreto. Aquí indico lo que quiero que me haga. Sería un campo disponible del formulario. En los demás casos, estaría con say otherwise. Haría una construcción de inputs, pero esta construcción sería desactivada. ¿Y cómo está desactivada? Hay que pasar un campo hidden para que el sistema registre el usuario. Porque aquí, si lo dejamos así desactivado, no lo va a tener en cuenta. ¿Okay? Entonces tenemos una estructura de choose con un when, una condición, la condición que tiene que realizar cuando, por ejemplo, se está creando un usuario nuevo. Entonces, al nivel de la URL no va a estar indicado aquí el nombre del usuario. Y en los demás casos, que me desactive el input y que me ponga en escondido el nombre del usuario. ¿Vale? Entonces tenemos un choose con una primera condición y los demás casos. El choose es como, se parece mucho al switch de Java, ¿vale? Cuando se cumple una condición específica en los demás casos. Y por supuesto hay que quitar el elemento de input que sobra. Lo guardamos y ahora vuelvo a ejecutar el proyecto. Y vamos a usuarios. Modificamos, ya le podemos modificar el nombre del perfil. Podemos modificar los demás elementos. Repetimos la contraseña. Ya está grabada. ¿Ok? Si yo quiero crear un nuevo perfil, si no hay nada, me libera el elemento. Entonces aquí yo puedo crear un admin, por ejemplo. Le digo María, el email maria@gmail.com y en contraseña pues cualquiera, válido. Si quiero modificar ese
ese nombre, pues ya no tengo acceso al nombre de perfil. Bien, otro punto que quiero revisar es el UserDAO Implements. Y lo que haré es captar el username del formulario. Si en un momento dado nosotros estamos trabajando con un username que no existe, quiero que guarde con persist. Si existe, quiero que guarde con merge. ¿Okay? Persist es un método que va a guardar un modelo nuevo, un registro nuevo de un modelo. Y merge lo que va a hacer es actualizar. Entonces lo que haremos es simplemente decir si lo que obtenemos, el tipo de usuario que estamos utilizando, su username no existe, igual a null más bien, entonces quiero que no me uses save or update, pero que uses persist. Y en el otro caso, en el caso de que lo tengamos ya definido, que me meta con merge. Y por supuesto, habría que hacer una conversión a user. Porque es un objeto. Vale. Entonces esto sería para guardar el elemento y ahora quiero modificar el service implement para poder actualizar los elementos. Entonces, guardar o actualizar y tener también la contraseña encriptada. Lo que suelo hacer en este caso es crear una copia del usuario y meter todos los elementos que captamos desde el formulario en esta copia. Entonces, creo un nuevo usuario, copia user, la meto en null para empezar y indico que en caso de que desde el formulario captamos el username, si no lo captamos, si es igual a null, entonces que nos crea un usuario nuevo. Entonces username punto gets username si ese username es igual a null, entonces nos vas a crear copia user, va a ser un usuario nuevo. Y a este usuario nuevo le añades esta opción de set enabled a true y la opción de creatividad la metes también, la creas la primera vez que se hace este usuario. Por supuesto aquí tienes que poner copia user. Y en el caso en el que desde el formulario se esté actualizando un usuario, entonces tenemos que meter en la copia de user unos valores ya a nuestra disposición, entonces las tenemos que captar. User gets username.
y a este copia user le vamos también a atribuir el valor de enabled que existe en su cuenta, si está activado o no. Y los demás elementos. Vamos a actualizar el dato. ¿Ok? Entonces, cojo, en vez de user, meto copia user. Ese elemento ya está creado una vez, entonces no hace falta volver a crearlo, porque si no sería producir un error a nivel de la ejecución del programa. Antes te hablé de la single responsibility de Solid. Ya lo vamos a poder aplicar ahora mismo. Este voy a quitar y ese también. Vale. Entonces en la capa de negocio vamos a modificar el email, el apellido, el nombre y vamos a modificar la password. ¿Ok? Antes de modificar el email, lo que haremos es coger en la copia, meter el username en función de su valor que hemos pasado por desde el formulario. Luego haremos un cambio a nivel del email. Copia user.set email y cogemos el email que hemos captado y ese email lo pasamos a minúsculas. El apellido hacemos algo parecido, entonces copia user, set el surname, user.gets surname y lo metemos en mayúscula, to uppercase. El nombre podemos hacer, por ejemplo, para el ejemplo, para ver poco manejar esos elementos, pues cogemos el nombre y a partir del gets name lo pasamos en minúscula, to lowercase, pero la primera letra, por ejemplo, digamos que la vamos a pasar en mayúscula. Entonces, user get name substring 0,0,1 to uppercase y lo concatenamos con lo que queda de la palabra, del nombre, pero a nivel del to uppercase entre el nombre, entonces sería aquí concatenar con el método substring también. Substring me va a reemplazar, si el fijo, vamos. Y aquí pues metemos la longitud del nombre. User get name punto length. Y esto lo metemos en minúsculas. To lowercase. ¿Ok? Entonces, la primera parte del nombre la pasamos en mayúscula, la primera letra. Las demás letras las pasamos a minúsculas.
Y ahora nos quedaría las contraseñas. Entonces las contraseñas vamos a crear una variable encoded. Vamos a utilizar bcrypt, password encoded, lo encodamos y ¿qué es lo que encodamos? Pues el user get password. Ok, y haremos entonces una a nivel de la copia user, lo pasamos el password, lo pasamos en el encoded y hacemos lo mismo, copia user, lo pasamos con el confirm password en encoded y guardamos. Ok, entonces aquí estoy viendo que él no está reconociendo esta clase, es simplemente porque a nivel del PON no hemos importado la dependencia que permite poder manejar ese tipo de cambio. Para poder captarla vamos a coger los elementos de dependencias en Maven Repository, la página web mvnrepository.com y aquí tecleamos Spring Security config. Buscamos la Spring Security config. Vamos a coger la última y la pegamos al proyecto. Ok, guardamos. Entonces hemos hecho un cambio a nivel del fichero POM. Toca entonces actualizar el proyecto. Actualizamos el proyecto y aquí vamos a importar ahora la clase. Entonces la voy a volver a abrir. ¿Dónde está? Service Implements. Save. Método save y este método ya lo puedo importar. Ok. Ya tenemos el bcrypt password encoder funcionando correctamente. Voy a ejecutar el proyecto. No olvidar pasar la copia de user a nivel del DAO. Y ejecutamos. Ejecutamos. Pasamos a usuarios y aquí vamos a crear uno nuevo. Marcel Novato, con email Marcel Novato, una contraseña sencilla, validamos, nos ha creado el Marcel, vamos ahora a modificarle, vamos aquí cambiar Marcelino, Novato me lo ha puesto en mayúscula, el Marcelino me lo ha puesto con la M mayúscula, la primera, la contraseña la vuelvo a escribir, no tengo acceso al nombre de perfil, inválido. Entonces ahora me va a modificar el nombre de aquí. En el siguiente video lo que haremos es pues configurar la relación book user. Espero que te haya gustado este video. Ha sido un poco largo. A partir de ahora vamos a ver cosas más específicas a
a las relaciones. Vamos también a ver dentro de un par de videos la configuración Lazy Hegger para ver justamente qué diferencia hay entre los dos tipos de configuración. Y pues no dudes a darle like y a seguir los vídeos. Hasta luego.